Me gustaría, por favor, hermanos, que me acompañen al libro de Génesis. Continuamos con nuestro estudio del libro de Génesis. Le damos gracias a nuestro Dios porque ya hemos ido avanzando a través de varias semanas y ya estamos en el capítulo 31. Gracias. Yo creo que el frío hizo que se hiciera más chiquito el atril porque ya no quepo. Ya estamos en el capítulo 31, hermanos, y me gustaría que por favor me acompañaran en sus Biblias a leer lo que dice el capítulo 31. Leeremos del versículo 1 al versículo 21 para que me sigan con sus vistas, por favor, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, Génesis 31, versículo 1. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán, y he aquí, ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob, pues, envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo, y ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, su padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Si él decía: las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía: las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado el ganado a su padre y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños, he aquí los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: heme aquí. Y él dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Y Raquel y Lea respondieron y le dijeron: ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? No nos ha tratado como extranjeras, pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Inclinen conmigo su rostro, por favor, hermanos. Santo Padre,
nos presentamos delante de ti por los méritos de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de aquel que yendo a la cruz pagó el precio para hoy estar reconciliados contigo. Y es ahora, Padre, este pasaje de la Biblia, tu palabra hablada hacia nosotros. Por favor, Padre, habla a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, sea tu palabra transmitida a nuestro espíritu, reflejada en vidas convertidas, vidas transformadas por el poder de tu palabra, conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo, por este hermoso tiempo, aún por las condiciones del clima, que nada se escapa del Dios Todopoderoso. Es en tu nombre en el cual oramos, ponemos este tiempo y te damos gracias. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra historia en el libro de Génesis. Dios estaba obrando en la vida de Jacob, lo acabamos de leer. Desde el momento en que fue ungido por Isaac hasta este momento que estamos leyendo, Dios estaba cumpliendo su plan redentor en la vida de Jacob. Este plan redentor prometido allá hace muchos capítulos, en el capítulo 12, donde le dio una promesa a Abraham y así había continuado por generaciones hasta llegar a Jacob. Como leímos, Jacob había ido a una ciudad de sus parientes, de su madre, Padam Aram. Ya de esto había pasado bastante tiempo, algo así como 14 años, 2 esposas, 12 hijos, y ya tenía muchos siervos, siervas, pero particularmente cuando Jacob fue a Padam Aram, él recibió una promesa y él dio un voto. Y es algo de lo que leímos aquí y me gustaría, hermanos, para que continuando estudiando el capítulo 31, recordemos un poquito por qué Jacob está aquí. ¿Cuál era el objetivo de Jacob tenerlo en una situación así de complicada como la que vamos de leer? Primeramente es una promesa. Acompáñenme tantito a sus Biblias a recordar cómo fue que salió Jacob con destino a Padam Aram. En Génesis 28, versículo 13 al 15, vimos la promesa que Dios le dio a Jacob. En el versículo 13 y 14 dice: He aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí hay una confirmación a futuro, ¿recuerdas? Antes de salir, cuando su padre Isaac le dijo a Jacob: ve a la tierra de tu madre, allí encontrarás esposa. Dios se le apareció en su camino a esta ciudad y le dijo esto: promesas a futuro, dar la tierra de Canaán, bendecir la simiente de Jacob. Pero particularmente en el versículo 15 dice del mismo capítulo: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios particularmente, antes de su salida hacia Padam Aram, le había prometido que él iba a estar con Jacob, que no lo iba a dejar y que lo iba a hacer volver a la tierra donde él estaba. Esto implicó en el voto que hizo Jacob ahí mismo en este capítulo. Este voto lo leímos hace un momento en el capítulo 31, pero veamos cuál fue el voto que hizo Jacob. Versículo 31, versículo 19, leemos que ahí dice en el mismo capítulo 28, y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo:
Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Podemos entender ya un poquito lo que acabamos de leer entonces. Era el tiempo, ahora en el capítulo 31, volviendo a nuestro capítulo, era el tiempo donde se había cumplido todo esto que habíamos leído al principio. Era tiempo de volver a casa, ya con una esposa, es más, 2 esposas, ya con 12 hijos, ya había que volver a casa. Pero particularmente este voto que leímos que hizo Jacob, vimos que tenía cierta peculiaridad, porque él decía, si tú me proteges, si tú me das, si yo recibo esto, serás mi Dios. Como si hubiera una condición la cual pusiera Jacob para entonces así, solo así, ser mi Dios. Pero vemos que esto ya había sido prometido por Dios desde antes de que Jacob naciera, que iba a haber una simiente, que de esa simiente vendría el Redentor de toda la humanidad. Entonces no había necesidad de un voto, pero como vemos, Dios iba a cumplir su plan en Jacob. Y es lo que acabamos de leer, es lo que acabamos de estudiar en este tiempo. Y ahora veremos que a través de este capítulo 31, Dios se va a manifestar como un atributo particular, que es el que habremos de estudiar en esta noche. Dios es fiel. Dios es fiel, y es lo que habremos de estudiar en este tiempo, que a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno en el que Jacob se encontraba y que leímos, Dios se mantiene fiel. Y es ahí donde tú y yo estudiaremos y llevaremos nuestro corazón a poner confianza en esas promesas que Él nos ha dado, esas promesas que nos dan seguridad y certeza. Ya no más en ti y en mí, ya no más en lo que tú o yo logremos, sino en la fidelidad de Dios. Y es ahí donde podemos y debemos descansar. Dios es fiel. Y veremos esta fidelidad manifestada hacia Jacob de 2 maneras. Y es ahí donde de manera práctica la fidelidad es mostrada en tu vida y en mi vida. Primeramente, del versículo 1 al 8, veremos que Dios está contigo. Dios está contigo. Y del versículo 9 al versículo 13 del capítulo 31, Dios te da dirección. Dios te da dirección. Y es la fidelidad de Dios mostrada hacia sus escogidos. Después de este capítulo, después de estos versículos, veremos la ingratitud del hombre. Lo veremos muy breve, pero es importante manifestar nuestro corazón ingrato. Pero enfocaremos particularmente este tiempo en ver la fidelidad de Dios. Entramos entonces a nuestro versículo, donde comenzamos viendo y leyendo que Jacob empezó a ver que las circunstancias ya no eran las mismas. Leímos ahí que en sus intentos pasados habían ocurrido ciertas situaciones. Nuestro hermano Lemuel la semana pasada nos recordó, y un poquito para ponerte en contexto, que Jacob estaba decidido a ya irse, pero Labán le ofreció dinero, un buen salario. ¿Qué quieres de salario? Y Jacob dijo, solamente dame a las ovejas que estén pintitas, rayadas o manchadas. Eso será mi salario para seguir viviendo aquí. Y entonces Jacob vivió más tiempo. Pero acabamos de leer en el versículo 1 de este capítulo que de pronto las circunstancias cambiaron. Los hijos de Labán empezaron a ver que Jacob se estaba enriqueciendo, que se estaba llenando sus graneros y aún sus rebaños de ovejas. Y entonces se pusieron celosos. Y esto provocó en Labán una actitud que dice el versículo 2, poco amigable, el cual manifestaba un cierto rechazo. Ya no era la misma relación con Labán de Jacob. Así que en el versículo 3
llega la palabra de Dios hablando a Jacob y le dice, versículo 3, el Señor le dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Era el tiempo de volver a casa. Este lugar donde Abraham y Sara fueron sepultados, donde Isaac y también Raquel habían ido a la tumba, según Génesis 49:31. Este lugar era el lugar donde había sido la tierra que había sido prometida para Abraham y su descendencia. Era el tiempo de volver. Pero imagínense, después de ya más de 14 años en un lugar aparte, donde tus hijos ya se criaron, donde tal vez ya te acoplaste a las circunstancias, donde ya eres más acorde a la situación y tu contexto está más acorde ahí, de pronto viene la indicación de Dios: es tiempo de volver a casa. Tal vez sus hijos, 12 hijos, le dijeron: ¿para qué volvemos? ¿Para qué volvemos si aquí estamos cómodos? Tenemos rebaño, tenemos lo suficiente, no necesitamos volver. Tal vez ni siquiera conocían esa tierra que su padre les había contado. Pero esta vez no era una opción, era un mandato: vuelve a la tierra de tus padres. ¿Cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que esta vez sí iba a funcionar la idea de volver a casa? Y es donde vemos el primer punto. Yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo. Y es ahí donde entonces vemos la fidelidad de Dios. Esto es la diferencia de la anterior vez, ¿recuerdas? Jacob se propuso volver a casa. Cuando le dijo a Labán: quiero regresar, sin consultar a Dios, no vemos nada de eso en el capítulo 30. Labán le ofrece un salario y se va, y se queda, perdón. Una vez atrás, ¿recuerdas? Jacob trabajó 7 años por su primera esposa. Después de eso, él decidía irse porque para eso iba. ¿Qué pasó? Segunda esposa y 14 años en la misma tierra. Entonces, la diferencia de esta vez en el cual era tiempo de volver a casa era que Dios estaba con Jacob. Y es ahí donde podemos comenzar a notar la fidelidad de Dios en la vida de sus escogidos. Dice el Salmo 44: bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Cuando uno pasa por situaciones en las cuales son adversas, en las cuales tú y yo padecemos, sufrimos, batallamos, muchas veces nuestra primera respuesta es: ¿qué tengo a la mano? ¿Cómo voy a resolver mis problemas? ¿Cómo voy a dar solución a lo que ahora me aqueja? Definitivamente Jacob estaba pasando algo similar. De pronto su suegro empieza a tener una actitud diferente. Los hijos de Labán empiezan a hacer con cierto celo, cierta rencilla. La actitud natural del hombre es: ¿qué tengo a la mano? ¿Qué voy a hacer? Pero Jacob recibe la instrucción de Dios, porque a veces nuestra confianza es probada. Nuestra confianza es probada. ¿En dónde está tu confianza? ¿En lo que tienes aquí abajo o en lo que ahora tienes en los cielos? Un Dios todopoderoso, soberano Rey. Y entonces es ahí donde comenzamos a ver que la instrucción que recibió Jacob del Señor fue una manifestación de su fidelidad. Porque no lo iba a dejar, ¿recuerdas? ¿Recuerdas lo que leímos? No lo voy a dejar. Dice Salmo 47:7, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Cómo hizo esto Jacob? ¿Cómo fue que tomó la determinación Jacob de ir entonces hacia vuelta a casa?
Esta confirmación primero tuvo que hacerla con su ayuda idónea. Pero como tenía dos ayudas idóneas, vemos en el versículo 4 que le habla a Raquel y a Lea, las trae y les dice, ¿quién es Dios? Les recuerda quién es Dios. Y es lo que leímos en el versículo 5, 6 y 7, donde les explica, tu padre, su padre, ahora ha cambiado su actitud conmigo. Ya no es amigable como antes. Pero les recuerda la fidelidad de Dios. Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Las circunstancias, las situaciones parecían aquejar a la vida de Jacob, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y entonces, en esta parte del versículo, les recuerda quién es Dios, cómo sabe que el Dios de su padre ha estado con Jacob en medio de estas situaciones. Versículo 7, no obstante, su padre me ha engañado, me ha cambiado mi salario 10 veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Es este el Dios que es fiel a sus promesas, guarda a sus escogidos y no permite que aún las situaciones obren en contra de sus propósitos. Dios no ha permitido perjudicarme, ¿lo lees? No fueron las habilidades de Jacob, no fue que tuviera mucho rebaño, fue que Dios en su soberano plan determinó no perjudicar a Labán a Jacob. Porque Dios es fiel, Dios había prometido que Él volvería, que mientras fuera, Él estaría con él y lo estaba cumpliendo. La evidencia de la fidelidad de Dios se vio de manera práctica. En el versículo 8, algo tan común, ovejas. En ese tiempo todos tenían ovejas, pero particularmente, ¿recuerdas el acuerdo que hizo Labán con Jacob? Tu salario van a ser aquellas ovejas pintitas, rayadas, manchadas. Las que estén bonitas, blancas o negras, me las dejarás para mí. Ese fue el acuerdo, versículos atrás en el capítulo 30. Pero Dios, que ha decidido no perjudicarlo, en el versículo 8 dice, si él decía, hablando de Labán, las moteadas serán tu salario, ¿qué pasaba? Todo el rebaño paría moteadas. Y si decía, las rayadas serán tu salario, todas las del rebaño parían rayadas. Dios estaba manifestando su soberanía al proteger a su escogido. No por algo particularmente que Jacob hubiera hecho, porque Jacob, recordando, había manifestado una rebeldía, una rebelión abierta contra Dios al buscar su deseo. Yo quiero a esa mujer, cuésteme lo que cueste, ¿recuerdas? Pero Dios es fiel. La fidelidad de Dios no depende de lo que tú y yo hagamos. Dios es fiel primeramente a sí mismo. Él había prometido algo, Él iba a cumplir en Jacob lo que había dicho. ¿No te sorprende esto? Científicamente traté de investigar cómo es posible saber si van a nacer pintitas o si van a nacer completamente lisas. Y decían que es todo un complejo científico, que no les quise traer la definición porque nos íbamos a tardar mucho tiempo. Pero realmente es un milagro. Lo que Dios estaba haciendo era un milagro. Que nacieran solamente como Labán le decía, ese será tu salario. Porque Dios es fiel a su palabra. De la misma manera, hermanos, muchas veces debemos ver, nuestros ojos deben estar en las cosas de arriba. Debemos poner nuestras vistas, que más allá de lo que aquí abajo ocurra, hay un Dios por encima de nosotros que es fiel a lo que ha prometido y que si Él ha prometido hacer y establecer su reino en nosotros, lo va a hacer. Lo va a hacer, hermanos, aún perdiendo clientes. Lo va a hacer aún pasando por pruebas.
Porque recuerda, Dios se perfecciona en tu debilidad. Dios trae las pruebas para producir paciencia. Dios trae las situaciones para formar en cada uno de nosotros el reino de Cristo. Unos hermanos nos contaban que en su anterior iglesia decían: no pidas por pruebas. No pidas por paciencia, porque van a venir pruebas. Pero hermanos, es así como Dios obra en los corazones. Es así como Dios trabaja en nuestras vidas. Esta situación que parecía adversa en la vida de Jacob no lo era. Dios estaba soberanamente controlando la situación y sabía que si había elegido a Jacob, lo iba a hacer, porque Él es fiel a sus promesas. Confíe, hermano, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el fin en Cristo Jesús, porque es ahí donde está la confianza del que ahora descansa en Dios. Puedes ver entonces cómo Dios manifiesta en este pequeño pasaje su fidelidad, cómo en medio de la situación estaba en el versículo 9 diciendo Jacob: de esta manera Dios ha quitado el ganado a su padre y me lo ha dado a mí. Acompáñenme por favor en sus Biblias al Salmo 62. Salmo 62, leeremos versículos 5 al 8. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza. Mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad nuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Jacob nos deja ver que aunque pasen los tiempos de adversidad, que aunque vengan las situaciones en las cuales se encuentre la situación difícil, volteemos a ver aquel a que ha prometido mantenernos firmes. Y nuestro corazón debe estar, como dice este salmo, solo Él es mi roca y mi salvación. Cuando uno está por esta vida y los tiempos son tranquilos, las olas no son tan fuertes, uno cree decir: estoy seguro en el Señor. Pero cuando la marea empieza a subir, cuando la lluvia empieza a hacerse fuerte, cuando los vientos empiezan a soplar, es ahí donde nuestro corazón debe voltear a ver que Dios sigue siendo fiel, sin importar lo que pase. Como en este caso, en Jacob, Dios no ha permitido que Labán perjudicara a Jacob. Y es ahí entonces donde hasta el versículo 9 del versículo 31, del capítulo 31, leímos y vimos que Dios está contigo. Ahora en el versículo subsecuente vemos en el versículo 10 hasta el versículo 13 que Dios te da dirección. Dios te da dirección y lo vimos cuando se le aparece el ángel de Dios. No sé si leíste ahí y empezó a sorprenderte cómo el ángel de Dios le llama a Jacob y le dice: Jacob, heme aquí. Esto es lo que estaba haciendo diferente a la ocasión anterior en la cual Jacob había buscado salir de Padán Aram con rumbo a Canaán. Esta vez el ángel del Señor le estaba guiando, dando la dirección. Y leímos ahí, acompáñenme a leer por favor en el versículo 12, que dice que el ángel de Dios
le dijo: levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto lo que Labán te ha hecho. Dios, de cierta manera, hermanos, determinó revelarle a Jacob esto, que las ovejas eran manchadas y rayadas. Pero aquí lo que me gustaría enfocar, hermanos, es el ángel de Dios. Esta es una prefigura de nuestro Cristo. Muchas veces es representada así Cristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Dios. Es aquí mostrándose a Jacob para darle dirección, para instruirle, para orientarlo, para abrir su corazón. Es Cristo, no sé si puedes ver esto, es Cristo con esta relación con las ovejas, particularmente con las ovejas rayadas, manchadas, abigarradas. Es Cristo controlando el rebaño. Juan 10, acompáñenme por favor en sus Biblias, Juan 10:7, hablando una vez que Cristo fue manifestado en esta tierra. Juan 10:7 dice: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cómo es posible que Cristo, el buen pastor, diera su vida por esas ovejas manchadas, rayadas, llenas de pecado, sucias? En el contexto, uno preferiría las ovejas bonitas, las blancas, las que se ven tiernas. Pero Cristo vino a dar y derramar su sangre para limpiar esas ovejas rayadas, llenas de pecado. Es Cristo entonces hablando y diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él se entregó por los pecadores. Él dio su vida hasta la última gota de su sangre para lavar a cada oveja que estaba rayada, llena de pecado. Es Cristo el buen pastor que se manifiesta a nosotros en obediencia para salvación. Es ahí Cristo donde llama en Ezequiel, acompáñenme en Ezequiel 34:15. Yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Dios vino en forma de hombre a dar su vida por estas ovejas, por la descarriada, por la perniquebrada. Pero aquellos que crean que son fuertes en sí mismos, aquellos que se sientan que pueden todo, que son más, que por sí solos son buenos, aquellos que se complacen en vivir conforme a sus deleites, a la fuerte dice: la destruiré. Entonces, es bueno considerar qué tipo de oveja tú te consideras. Oveja fuerte, capaz, hábil, suficiente. O una oveja descarriada,
perniquebrada, que necesita el consuelo de su pastor. Es ahí entonces donde el ángel del Señor en el capítulo 31, volviendo a nuestro pasaje, le dice en el versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Por eso me importaba y quería mucho leer el voto que había hecho, porque aquí le vuelve a recordar Dios quién es. Yo soy el Dios de Betel, de ese lugar donde tú te encontraste conmigo y donde ahí levantaste un pilar y me hiciste un voto. ¿Recuerdas? Que si te cuidaba, te protegía y te hacía volver, yo sería tu Dios. Y ojo, estás a punto de volver a casa. Estás a punto de volver a casa. Ya te he cuidado, ya te he provisto, no te ha perjudicado Labán, ya vas de vuelta a casa. Y entonces es ahí donde el ángel de Dios y ahora se manifiesta como el mismo Dios que se le apareció en Betel. Se manifiesta como uno solo. Cristo, Dios, uno solo. Es ahí donde levanta el voto y donde entonces le recuerda que su palabra que había dado Jacob tenía que ser realidad en su vida. Porque es ahí donde Jacob iba a manifestar si realmente dependía de Dios o no. Dios es fiel entonces al darle dirección. Dios es fiel al decirle, levántate ahora, sal de la tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Dios le da dirección. Dios no deja solo a Jacob y es tiempo de volver. Le dice lo que debe hacer: tomar sus cosas, levantarse, salir y regresar. Si Dios había prometido, había manifestado su fidelidad en protegerlo durante más de 14 años en esa tierra, ¿tú crees que no lo iba a guiar y darle dirección para volver a la tierra de Canaán? Iba de vuelta a casa. Así que entonces Dios es fiel en darle esa dirección, en no dejar solo a la persona. Dios ha prometido algo, Dios lo está cumpliendo. Dios le estaba dando dirección entonces a Jacob por medio de su palabra. Y es la misma palabra que tú y yo tenemos, este libro de vida, que da dirección a nuestras vidas. Ya no hoy se revela una voz, un sueño, como en el caso de Jacob. Hoy hay que abrir el libro, leer lo que hay en las Escrituras y encontrarás camino para tu vida. Muchas veces está la duda, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué mensaje me va a llegar del cielo que me va a decir, ve por este camino? Hoy está escrita su palabra, hoy tiene su voz en este libro. Hay que abrir el libro, meterse a este libro, escudriñar el libro y hallarás dirección. Y en todos los aspectos, en este caso, era para dónde iba a ir Jacob. Pero hemos visto que en capítulos atrás, para qué esposa iba a tener Isaac y aún Jacob. Dios da dirección en todo, pero particularmente Dios alinea tu corazón a la dirección que Dios quiere para tu vida, formar la imagen de Cristo en ti. Es entonces aquí donde Jacob recibe esta instrucción. Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. En Dios hay dirección aún en medio de la angustia. Salmo 23:4, tú lo conoces. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Y es ahí donde uno descansa, donde uno puede poner su confianza. Entonces, hasta aquí hemos visto, hermanos, la fidelidad de Dios al estar con Jacob y al dirigir a Jacob. Dios muchas veces trabaja con una meta.
así como aquellos corredores que su meta son los 5, 10, 15, 20 kilómetros, tienen un fin, llegar a ese lugar. Pero antes hay una preparación. Cada quien lo hace diferente. Hay alguien que se prepara en algunas sierras para el tema de la altura. Hay alguien que lo hace a nivel de mar. Pero el objetivo es el mismo, llegar a esa meta. De la misma manera, como vemos aquí, Dios ha trazado una meta para Jacob. Pero en el desenlace de los versículos que tú y yo leímos, vemos que las cosas que hizo Raquel, Lea y Jacob parecieron no ser las más correctas. Y leímos en el versículo 14, y ahora es lo que veremos y terminaremos nuestro tiempo viendo el contraste de la fidelidad de Dios con la ingratitud del hombre. En el versículo 14, entonces Raquel y Lea responden a lo que a Jacob les dijo y dicen: ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? No nos ha tratado como extranjeras, pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Escucha aquí, hermano, lo que dice y manifiesta el corazón de Raquel y Lea. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Dios es fiel por naturaleza, pero nosotros no. Nosotros tendemos a engrandecernos a nosotros. Nosotros buscamos siempre darnos las flores que nos corresponden, creemos que nos corresponden y hacemos como que nos corresponden. Es cierto, hermanos, que lo que leímos hasta aquí y conocemos del contexto, no había sido muy buen suegro ni muy buen padre Labán. Es cierto que Labán no había representado una persona ética en todos los aspectos. Pero la respuesta que estaba teniendo Raquel y Lea antes de pensar en lo que Dios estaba haciendo es la respuesta de lo que yo voy a ganar y cómo voy a afectar a mi padre. Vimos en el versículo 14 al versículo 16 que su corazón había creado resentimiento y amargura hacia su padre. De hecho, en el versículo 16, ojo, mucho cuidado, porque uno puede creer que esta respuesta es muy espiritual, pero cuando ves lo que hace en el contexto y lo que leímos, no es tan espiritual, porque dice que aunque Dios ha quitado de nuestro padre, pero después manifiesta, esa riqueza es nuestra y de nuestros hijos. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos creer que una palabra así es que esta persona es muy espiritual. Pero debemos cuidar, hermanos, que más allá de lo que se ve por fuera, es lo que viene del corazón. Y lo que las palabras dicen y manifiestan más adelante es que ellas verían y buscaban más por sí mismos. Y muchas veces nosotros debemos tener cuidado con esto, porque a veces hacemos cosas por fuera que parecen muy espirituales, pero adentro hay una intención errónea. Muchas veces uno puede estar parado aquí, estar sentado orando, levantando sus voces, pero como los fariseos en Mateo 6, que se hincaban en las esquinas y oraban para ser vistos. Entonces es una advertencia de la ingratitud del corazón del hombre, que a pesar que Dios obra fielmente, muchas veces buscamos más nuestros propios intereses. Y por eso aquí dice, esas riquezas son nuestras y de nuestros hijos. Entonces, Jacob se levanta en el versículo 17 y listo y dispuesto, toma todas las cosas, agarra, se sube a sus camellos y va directo de regreso. Pero antes vemos dos actitudes, una de Raquel y una del mismo Jacob. Versículo 19. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre.
¿A quién estaban adorando? No acababa de decir, Dios, el Dios ha quitado todo lo que a nuestro Padre y nos los ha dado a nosotros y a nuestros hijos. ¿Ven? Las acciones hablan más que el corazón, o las intenciones las manifiestan las acciones. Porque lo que hace Raquel es los ídolos, aquellos que no podemos dejar de nuestra tierra pasada. Aquellos que no podemos dejar, que queremos seguir cargándolos hoy a pesar de hoy ser hijos de Dios, que queremos seguir tras esos antiguos ídolos. Y entonces, en el versículo 20, también hay una manifestación del corazón de Jacob. Y Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. ¿Pero qué está pasando? Recuerden entonces esto, las intenciones del corazón son reveladas muchas veces por las acciones más que por las palabras. Y entonces ahí vemos que Jacob engaña al no informarle que huía. ¿Por qué? Porque Jacob no había dejado de ser un siervo. ¿Recuerdas? Él se ofreció a ser el siervo de Labán a costa de un salario. Entonces, lo ético, lo correcto era: acabé de cumplir el acuerdo contigo, y tenía que partir entonces una vez que terminaba ese acuerdo. Pero Jacob estaba manifestando su ingratitud también hacia Labán, porque le había provisto trabajo, le había provisto 2 esposas, y aún así estaba huyendo de Labán. Y es ahí donde en el versículo 21 dice: huyó pues con todo lo que tenía. Y se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Tomamos lo que creemos que tenemos derecho. Tomamos lo que creemos que nos pertenece. Y muchas veces abusamos de lo que tenemos, aún de nuestro tiempo, aún de lo que creemos que por nuestros esfuerzos hemos logrado. Tengamos cuidado, hermanos. Con una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Porque muchas veces el corazón se manifiesta por lo que realmente hacemos con nuestra vida. Si tú hoy estás siéndole infiel a Dios, estás siendo ingrato por lo que Él ha hecho contigo, a pesar de que ha sido fiel contigo, te ha sustentado, te ha protegido, pero sobre todo te ha dado la grandeza de la salvación en Cristo, y hoy estás siendo infiel a Él. Hoy tus palabras dicen una cosa, pero tu vida por otro lado dice otra. Te llamo a que vengas en arrepentimiento y recobres tu esperanza en Dios. Te llamo a que si tú te has dado cuenta que tu vida se ha parecido más a la de Raquel, a la de Lea, que buscan primero sus deleites, lo que ellas han sufrido, primeramente lo que ellas han padecido, que voltees a ver a la cruz. Porque hubo un hombre llamado Jesús que padeció todo injustamente por ti y por mí. Se dio hasta lo sumo. Dios descargó su ira sobre él para pagar el precio de tus y mis pecados. Injustamente, porque él no pecó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Porque él resucitó. Porque Él se levantó. Y hoy en Él y solamente en Él hay reconciliación por nuestros pecados. No me gustaría terminar este tiempo, hermanos, sin leer un pasaje que en el Nuevo Testamento nos recuerda la fidelidad de Dios para con todos sus hijos. Y por favor acompáñenme en 1 Corintios, capítulo 1.
Hermano, quiero que veas la fidelidad de Dios y que veamos la grandeza de la salvación que tenemos en Cristo, para que aquellos que estén viviendo en una infidelidad a Dios vuelvan sus ojos a aquel que pagó el precio por sus pecados. 1 Corintios, lo leeré del versículo 1 al versículo 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como en el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Acompáñenme a orar. Padre, cuántas gracias te damos. Gracias por tu fidelidad. Porque a pesar de nosotros ser ingratos, infieles a tu palabra, por creernos merecedores de lo que tenemos o de lo que hacemos, tú sigues siendo fiel. Cuántas gracias te damos, Dios, porque por tu pura misericordia no hemos sido consumidos, porque estamos aquí ovejas rayadas, pintadas, moteadas, perniquebradas, necesitadas de un buen pastor. Padre, te suplico que no nos abandones, que no nos dejes en pos de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestros deseos carnales que todos los días tenemos. Padre, por favor, permítenos ver tu fidelidad en nuestra vida. Al ver tu guía, al ver tu dirección, al saber que tú has prometido estar con nosotros hasta el fin en Cristo Jesús. Padre, por favor, ayúdanos a permanecer firmes y fieles a ti, Dios. Te damos tantas gracias por Cristo Jesús. Tantas gracias porque no fue por nada que hiciéramos, ni por nada que mereciéramos, que Él se entregó a sí mismo en una cruz por nuestros pecados, a pagar el precio de nuestra maldad. Cuántas gracias te damos, Padre. Te suplicamos, Padre, que cada día de nuestra vida veamos la grandeza de Cristo Jesús, obrando en nuestras vidas, a través de tu Espíritu Santo, obrando y transformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Padre, alabado sea tu nombre, digno eres de recibir toda la gloria y la alabanza, porque tú has sido fiel. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.